ahí mismo. ¿Me confirman si están visualizando pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces aquí en este punto, digamos, lo que había que hacer era relacionar los valores para cada concepto, ¿no? Este no posee saltos entre los valores que asume, corresponde a variables continuas, tiene interrupciones discretas, característica que asume valores distintos, variable, mayor grupo de elementos por el cual se tiene cierto interés, población, conjunto representativo, muestra, descriptiva o inferencial, pues ahí está haciendo referencia a la estadística, resumen de las frecuencias de los valores que asume la variable, distribución, cualitativa y cuantitativa, naturaleza, ¿no?, de las variables, técnica estadística utilizada en el ámbito de las ciencias de la salud, bioestadística y escalas de medición. Esas serían las respuestas para ese punto. Bueno, frente a este interrogante, entonces nos dan un listado de variables y la idea es ubicarlas donde correspondan. Entonces, una variable puede estar en varias opciones de respuesta acá. ¿Qué variables son cuantitativas continuas? Bueno, ahí yo veo la edad, veo la edad, la altura, veo peso, presión, triglicéridos. Profe. Con respecto a este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta o estamos de acuerdo en que esas eran las opciones? Profe, es que se le cayó la llamada y dejó de compartir. Qué pena. Listo, confírmenme ahora sí. Estas son las opciones para cada resultado. Sí, profe. Sí, estamos todos de acuerdo. Bueno, listo. Entonces ese sería el punto 2. Vamos a mirar el punto 3. Con los datos contemplados en el archivo base fracaso virológico, realice su exploración haciendo uso de Excel y el paquete estadístico, diligencia las siguientes preguntas. Bueno, elabore un cuadro de resumen con las medidas descriptivas para las variables edad, CD4, tiempo de tratamiento y número de fracasos. Bueno, yo por aquí ya tengo la base de datos. Ustedes, pues como vieron, era un archivo de Excel que lo podían importar. Simplemente era hacer uso del paquete estadístico. Entonces, las variables son edad, CD4 más reciente. A ver si está por acá. Me dicen si las ven. Edad. CD4 más reciente. Tiempo de tratamiento. Y creo que número de fracasos.
Bueno, aquí las opciones, recuerden que dijimos que los valores, las variables, las medidas descriptivas mínimas serían estas, y ahí tendríamos el resultado, ¿no? Este podría ser uno de los resultados para anexar acá en el reporte. Bien, bueno, ahí tenemos entonces esa respuesta. La pregunta B, que es complete la siguiente tabla con la información faltante, pues era hacer uso del paquete para mirar las frecuencias o la presencia de los diferentes antecedentes, digámoslo así, o comorbilidades o enfermedades oportunistas. Esta base de datos hace referencia a pacientes VIH positivos, y lo que se está analizando es fracaso virológico, ¿no? Creo que basta toxoplasmosis, tuberculosis, hepatitis viral, varicela, creo que basta acá. Si no estoy mal, tuberculosis. Bueno, esta no la incluí, sin embargo, ahí la voy a dejar. Aquí lo que habría que hacer era llevarse el dato de los positivos, ¿no? ¿Sí? El dato de los positivos, 5, 7, 2, 263. Bueno, me imagino que esto lo copiaron en un archivo Excel y llenaron la información, ¿no? Como el total general era con base a 1348, eso quiere decir que el resultado acá es dividido en 1348 por 100, ¿no? Para que nos diera el porcentaje. Y mirando los datos, entonces tenemos 5, 7, 2, 263, enteritis herpes. Ahí me falta alguno, aspergiosis. Aquí es 0. Esto se corre una casilla. 0. Herpes 3511. Carditis 026. 0 en tubérculo en toxo. 22, 3 y 3. 22, 3 y 3. Bueno, ahí vemos los resultados para esa tabla. ¿Les dio así o lo tienen diferente? Así, profe. Tal cual, listo. Profe, yo le quería preguntar algo Sí. del punto 2. ¿Cuál es la pregunta? ¿Lo podría subir un poquito? Es que es para... Acá. Sí, señor. El nivel razón. En ese no podría también incluirse número de hijos o también presión sanguínea. Sí, no la mencionamos acá, número de hijos. Sí, también pues, presión sanguínea. No, la presión sanguínea no. Ah, ya. Profe, La presión sanguínea a nivel de triglicéridos sí ya sería a nivel intervalo. Profe, en el nominal también podría ir sexo, ¿no? Sí, por eso yo los estaba listando, pero ustedes no me dijeron. ¿Dónde está sexo? Sí, sexo iría acá. El nominal, sexo, historia familiar, antecedente familiar, fumador, municipio de residencia y ya. Profe, Creo que así. Dígame. Profe, es que no me queda claro por qué triglicéridos no podría estar en el nivel razón. Porque están definidos en una unidad escalar que maneja las mismas distancias y no podemos hacer comparaciones proporcionales. Ah, ok, gracias. Vale.
Bueno, listo entonces el punto 2. Así nos quedaría, ¿no? Bueno. Vamos acá entonces en el punto C. Bueno, aquí decía algo más. Complete la siguiente tabla. Bueno, listo. Elabora una tabla de contingencia con las variables sexo y rango de riesgo cardiovascular. Bueno, entonces para hacer uso de las tablas cruzadas, nos vamos por acá y miremos género y riesgo cardiovascular. Bueno, aquí podríamos hacer la inclusión de las casillas por fila, ¿sí? Porque la idea es mirar cómo se comporta esta variable de riesgo cardiovascular de acuerdo al género, ¿no? Y nos quedaría de esta forma. Bueno, entonces aquí lo que podríamos decir es que los hombres tienen mayor prevalencia o mayor riesgo cardiovascular. Ah, pero aquí es otra variable, ¿no? Es rango. No es esa, sino rango. Rango de riesgo cardiovascular. Ahora sí. Entonces, por acá. Pues aquí vemos que el riesgo alto, bueno, que el riesgo medio y alto predomina en el sexo masculino, ¿sí? Aproximadamente el 16% de los casos, y que en las mujeres, pues es más frecuente el bajo riesgo o el sin riesgo, ¿no? El sin riesgo específicamente comparado, ¿no? Bueno, siguiente pregunta. Elabore un histograma de frecuencias de la variable edad. Bueno, la forma más sencilla es a través de los gráficos, histogramas, y escogemos la variable, ¿no? Hubo unos que hicieron unas barras ahí agrupadas, que eso no era. Es el gráfico de histograma, les debió quedar algo como esto. ¿Sí? Profe, pues yo lo hice ese en Excel y no me salió así como la línea. Sí, así las columnas. Ah, la línea no. No, la línea no, porque pues en el Excel no bota la curva. Ah, ok. Pero pero el comportamiento de la variable es así, ¿sí? Que la mayoría de los casos se concentran entre los 25 y los 30 años, ¿cierto? Es lo que dice esto. Bueno, miremos el punto E. Barras apiladas. Ah, en este sí se enredaron algunas, porque dice, elabore un gráfico de barras apiladas de la variable estado final según preferencia sexual. Cada barra suma el 100%. ¿Sí? ¿Qué grupo presentó mayor fracaso virológico? Bueno, pues en ese caso, lo explicamos, ¿cierto? Las barras apiladas, las variables, estado final, según preferencia sexual, o sea, el eje X viene siendo preferencia sexual para mirar el comparativo. Creo que es a ver. Sí. Y estado final. Estado final. Aquí yo les explicaba en clase que debíamos colocar el porcentaje del total para cada categoría del eje X, ¿no? Para poder hacer la comparación. Vamos a ver si es esta. Sí, ahí está, ¿sí? Profe, Dígame. una pregunta. ¿No se podría también hacer al revés? O sea, estado final abajo y lo de la preferencia arriba. Pero es que el estado final abajo
no nos dice nada, porque lo que nos estaría diciendo es que dentro de los que tuvieron éxito virológico, tantos eran homosexuales y tantos eran heterosexuales. Pero la pregunta aquí es, elabore un gráfico de barras peladas de la variable estado final, ¿sí? O sea, la variable que se está analizando es estado final según preferencia sexual, para ver en cuál grupo, ¿sí? En cuál grupo es el mayor fracaso virológico. Entonces, realmente la gráfica tiene que quedar de esta forma. Y aquí, pues, lo único que nos faltaría es agregar las etiquetas, ¿sí? Ahí lo que estamos viendo es que en el grupo de homosexuales el fracaso virológico es más prevalente, ¿sí? Proporcionalmente hablando, pero si hiciéramos un contraste de hipótesis, posiblemente no habría diferencias significativas, pero eso es tema de mucho más adelante, ¿sí? El gráfico es este. ¿Por qué? Porque la variable que se está analizando es estado final según la preferencia sexual. Y dando respuesta, entonces, ¿qué grupo presentó? Mire, es que la misma pregunta acá los induce a hacer el gráfico. ¿Qué grupo presentó mayor fracaso virológico? Entonces aquí iríamos los de preferencia homosexual y colocaríamos 18.51%. ¿Alguien lo hizo así? Pues, profe, yo lo hice en Excel y en Excel había, pues como en Excel a uno ya le dice que lo de barras apiladas, yo coloqué la opción. Y ¿Quién me está hablando? Juliana Suárez. Okay. ¿Liliana? No, Juliana. Juliana. Sí. A ver, dígame si se... Aquí. No sé si de pronto puse mal la opción de la gráfica. ¿Cuál es? Sí, profe. Yo coloqué Pero ahí no la estás diciendo nada. Es que ese fue uno de los errores que encontré. Ahí, ¿qué estamos haciendo? Ahí simplemente estamos haciendo es una tabla de frecuencia simple del estado de la preferencia, ¿sí? Usted metió aquí cuenta de estado final, pero ¿qué faltó? Me voy para acá. Tabla dinámica. Faltó hacer el cruce, ¿no? ¿Sí? Estado final. Entonces, estado final voy a ponerlo en columnas, por ejemplo. Y la preferencia la voy a poner, creo que es esta, acá. Y aquí. Realmente la tabla tiene que ser esta, ¿sí? Porque es la que me está diciendo qué porcentaje fracasó y qué porcentaje tuvo éxito. Si yo esto lo convirtiera a porcentajes, porcentaje de las filas, ¿no? Realmente. Miren que ahí nos está dando los mismos resultados que están en la figura, ¿no? 18.51 contra 15.63. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Entonces ahí lo que faltó fue hacer el cruce realmente entre las dos variables. Bueno, miremos ahora este. Elabore una gráfica de sectores de la variable zona de residencia. Bueno, esto nos tiene complique. Puede ser por cuadro de diálogos antiguos o puede ser por el normal. Y aquí es porcentaje de casos y zona de residencia. Listo. Eso era todo. Creo que a todos les daba esta gráfica muy parecida. Estaba la ubicación. Bueno, zona de residencia, lo copio para acá. La voy a poner pequeña como para que me quepa acá en los resultados. Ahí vamos. Elabore una tabla de contingencia entre las variables antecedente,
de retraso en la autorización y estado final. Aquí lo que se está suponiendo es que el tener un retraso en la autorización del medicamento, del tratamiento, ¿sí?, incide en el fracaso virológico, ¿no? Eso es lo que se está tratando de evaluar acá. Bueno, entonces, podría hacerse por acá igualmente, analizar tablas cruzadas. Vamos a buscar antecedente, desafiliación, retraso en autorización y estado final. Y lo dejo igual, ¿no? Por filas, como para mirar a ver qué pasó ahí. Y aquí lo que vemos es, a copiarlo, lo que vemos es que en los pacientes donde hubo un retraso, miren, en los pacientes donde sí hubo un retraso en la autorización del tratamiento, el fracaso virológico fue el 32.9, ¿no? Comparado contra un 17.3 de los que no presentaron ese retraso en la autorización. Bueno, ¿cuál fue la proporción global de fracaso virológico? Ahí la respuesta es esta, ¿no? 18.1%, que es lo que nos están preguntando a nivel general, ¿no? Entonces, la proporción de fracaso virológico a nivel general fue del 18.1%. Bueno, en este, ¿cómo les fue? ¿Sí quedamos bien ahí? ¿O pasó lo mismo? ¿No hicieron el cruce? Yo coloqué por columnas. Pero, o sea, no se incluyó estado final, ¿sí? O sea, digamos acá, voy a cambiar aquí la variable. Ya es autorización. Antecedente de retraso de autorización. ¿Sí? Y lo mismo, ¿no? Si queremos mirar los porcentajes, entonces, porcentaje de filas. Y ahí tenemos los mismos valores, 17, 32, 18.1. ¿Sí? Entonces, faltó hacer el cruce, porque si la dejamos así solita, lo que estamos haciendo es una tabla de frecuencia simple. Bueno, me voy con el H. ¿Cuál fue la proporción de fracaso virológico por sexo y según régimen de afiliación? Bueno, esto lo expliqué en clase y lo dijimos que en el caso de las tablas cruzadas, ¿sí?, podemos hacer una estratificación, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí nos están vinculando tres variables. Estado final, por sexo y según régimen de afiliación. Entonces nos faltaría incluir acá régimen de afiliación dentro de las capas para poder saber esa desagregación. Me dicen si lo ven aquí, régimen de afiliación, ¿sí? Y entonces lo que va a hacer es una tabla donde por cada régimen, ¿sí?, va a distribuir por hombres y mujeres cuál fue el resultado. Esta podría ser o también podría haber sido al contrario, régimen de afiliación en filas y género en columnas, como para mirar, ¿sí?, dentro de las mujeres cuál fue la distribución y cuál fue el éxito o el fracaso. Y lo mismo dentro de los hombres, ¿sí? Cualquiera de las dos tablas, aunque la que resume mejor el resultado es esta. Bueno. Entonces la pregunta es, ¿cuál fue la proporción de fracaso virológico por sexo y según régimen de afiliación? ¿Sí? Ahí está la respuesta, ¿no? ¿Sí? Entonces, dentro de los subsidiados por sexo, el fracaso virológico fue el 33% en mujeres y el 27% en hombres. Dentro de los contributivos, en mujeres fue el 20.3% y en hombres el 17.5%. ¿Sí? Y dentro de los que no había una definición, pues es un solo paciente, 100%. Bueno, entonces esa es una tabla estratificada, ¿no?, donde contamos ya con tres variables. Elaboré una gráfica de dispersión de las variables tiempo de tratamiento y CO4 más reciente
Bueno, en esta pregunta, ¿cuál sería la variable independiente y cuál sería la variable dependiente? Para saber cuál iría en el X y cuál iría en la Y. Tiempo de tratamiento Sería la independiente, ¿no? pendiente, sí, y CD4 O sea, el dependiente. CD4, el recuento de CD4 estaría influenciado por el tiempo de tratamiento, ¿sí? En otras palabras. Bueno, entonces el gráfico lo podemos hacer por acá, simple. Y en el eje Y, entonces colocaríamos CD4. Y en el eje X, tiempo de tratamiento. Para mirar cómo nos queda, ¿no? O sea que la gráfica sería algo así como esta. Bueno, ahí realmente no se observa una tendencia. Si yo hiciera un coeficiente de correlación, que es un temita un poco más avanzado, pero si yo lo incluyera aquí, voy a mirar, bueno, Pearson. Ese coeficiente de correlación me da 0.05, o sea, cercano a 0, no habría como una relación entre las variables. Y gráficamente aquí se observa porque se ve como una nube dispersa de los datos. ¿Sí? O sea, al parecer, el tiempo de exposición al tratamiento tiene tendencia a que a mayor tiempo de tratamiento, pues valores más bajos de CD4, pero están muy dispersos. Bueno, y el último, pues era un párrafo donde ustedes hicieran los datos más relevantes. ¿Cuál podría haber sido la solución acá? Primero, pues decir cuál es la edad promedio, ¿sí? De los casos, o sea, como las medidas descriptivas de los casos, tiempo de tratamiento y el resultado del recuento. Luego mencionar cuáles como esas comorbilidades o esas enfermedades oportunistas más representativas, ¿no? Enteritis, por acá está herpes y creo que por acá está candidiasis. Creo que con esas tres, ¿sí? Neumonía, que las proporciones son pequeñas, ¿no? El 0.4%. Bueno. No, mentiras. Tuberculosis por acá. Tuberculosis, enteritis y herpes. Luego lo que podríamos decir es una discusión frente a esta tabla, decir que la mayoría de los casos con riesgo cardiovascular elevado pues corresponden al sexo masculino, o sea, es la tendencia, que la mayoría de los casos se concentran entre los 25 y 28 años más o menos. ¿Cuánto nos dio aquí la tabla? Valor mínimo, valor máximo, la mediana está en 25, ¿sí? Sí, más o menos entre 25 y 28 años son como la variación. Esto, ¿sí? Que los pacientes con preferencia homosexual son los que presentan mayor riesgo virológico, mayor fracaso virológico, perdón. Pues que la mayoría se concentra en la zona rural del municipio o de los municipios de donde residen. En fin, una frase, una expresión que resuma el comportamiento de cada punto, ¿no? Era lo que les estaba pidiendo acá, ¿sí? Y de esa manera, pues, completaríamos todo el análisis descriptivo de la información que nos estaban pidiendo. Bueno, no sé si tienen preguntas o tienen dudas. Les paso el documento para que les quede de soporte. Sí, por favor, profe. Este archivo, pues ahí bajé de Oscar Bautista, bajé, pero lo voy a cerrar por acá esto. Listo, entonces con base a este resultado es que yo voy a ya revisar, hacer la valoración de los parciales, de manera que pues ustedes ya tienen cómo es que se debió haber desarrollado los ejercicios,
y las notas se las paso mañana. ¿Listo? En términos generales, entonces, ¿cómo nos fue? Bien, me imagino. Más o menos, profe. ¿Y eso por qué, Álvaro? Pues no sé, Cuénteme. unas tablas en las que, no sé cómo explicarlo. Por ejemplo, en la de las, ¿cómo es, profe? Las barras apiladas. Creo que la coloqué al revés. O errores así, creo que van a hacer que baje la nota. Sí, bueno, esto es muy importante saber interpretar, ¿sí? Saber interpretar las preguntas, lo que realmente nos están preguntando. Digamos que el interés en este ejercicio era ese, y ustedes veían que el propósito de la investigación pues era analizar el fracaso biológico, ¿no? Por las diferentes variables. Entonces esa era la variable desenlace o la variable respuesta, ¿sí? Y obviamente las relacionadas con eso. En ese sentido era que ustedes tenían que hacer la ubicación de los resultados. Y lo otro es que algunos se confundieron con las tablas cruzadas y no hicieron tablas cruzadas, sino hicieron una tabla de frecuencia simple. Bueno, les voy a compartir unas diapositivas que tienen que ver con el tema de probabilidades, para hacer una introducción a ese tema. Entonces, regálenme un segundo. Listo, vemos la presentación, ¿no? Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces el tema de hoy corresponde a probabilidad, ¿sí? Vamos a definir a la probabilidad en términos de salud, ¿sí? Como el riesgo asociado a la enfermedad o a la mortalidad. El riesgo viene siendo eso, la probabilidad de enfermar o morir. Y la probabilidad en términos numéricos o en fórmula la podríamos expresar como el número de eventos favorables sobre un número de eventos posibles, ¿sí? Número de eventos favorables sobre número de eventos posibles. Lo voy a escribir en el chat. Probabilidad. Y a ese denominador, que es el número de eventos posibles, vamos a llamarlo espacio muestral, ¿sí? Espacio muestral. Espacio muestral es igual a número de eventos posibles. Bueno, en ese sentido, pues, si yo les preguntara, teniendo en cuenta esa expresión o esa fórmula, ¿cuál es la probabilidad de que un recién nacido sea mujer? ¿Qué me dicen? Un medio, profe. Un medio, ¿sí? Un medio. 1 en 2. ¿Por qué? Mirando la fórmula, el número de eventos favorables es 1, ¿no? 1 de cuántos posibles? 2. Los dos posibles resultados son hombre o mujer. ¿Listo? Entonces, ahí estamos estimando la probabilidad bajo un concepto que es el concepto a priori, ¿sí? O sea, yo me puedo anticipar a los resultados sin que el suceso se haya dado, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que la selección Colombia gane hoy?
¿Qué me dicen? 100%, profe. Ujú. También No, un no, medio. no, no. Haciendo uso de la fórmula. De corazón 100%, ¿no? Obvio, ahí ganamos. Ujú. También un medio. Pero en términos probabilísticos sería que, ¿Un medio? teniendo en cuenta solo el factor ganar. Un medio, sí, solo ese factor, un medio. No, no es. Un tercio. Porque pueden empatar. Un tercio, sí, señor. Ok. Exactamente. Un tercio. Entonces, ahí nos estamos anticipando a los resultados sin que el suceso ocurra, ¿no? ¿Sí? En la tabla que están viendo en pantalla, Profe, ¿por qué sería vemos un el tercio? concepto frecuentista. Profe, ¿por qué sería un tercio, profe? Por empate. Porque puede ganar Colombia, empatar o que gane Venezuela. Hay 3 posibilidades. Ujú, ganar, perder o empatar. No es solo Exactamente. ganar. Si se habla solo de ganar, empatar nunca habría, ¿no? Porque empatar no es ganar ni perder. O sea, No, la pregunta fue que cuál es la probabilidad de ganar. por eso. No se, Por no, eso. no se excluiría empatar, porque empatar no es ganar ni perder, ¿no? No, señor, ganar es ganar, empatar es otra cosa. Por eso, si hablamos solo de ganar, pues no entraría a empatar, ¿no? Solo ganar y lo contrario perder. No sé. ¿Qué dice el resto del grupo? Que el compañero está como enredado. No, digo es porque empate no es ganar ni perder, o sea, no entraría en ganar o perder. No, o sea, Pero es una posibilidad, ¿o no? Es una posibilidad entre Podría Empatar puede ayudar Por eso ser es dentro un del rango de tercio. lo que suceda. Es y una sí, posibilidad. lo que digo es, en el caso de solo ganar, como dijo el profe, no entraría a empatar, porque no es ganar ni perder. No, Pero es que usted está digamos, Pero es un confundido. resultado posible los que hay. Sí, Ujú. pero en todo el total, pero como hablan solo de el caso de ganar, o sea, viendo el Por eso es 1/3, porque son tres posibilidades y la posibilidad de ganar es 1/3. Exactamente. Ya te entendí. ¿Sí? Por eso lo escribí allá en el chat. Número de eventos favorables, o sea, la pregunta sobre el número de eventos posibles. Bueno, el concepto frecuentista es el que estamos viendo en pantalla. ¿Sí? Eso supone que yo tengo que realizar la medición para poder calcular la probabilidad. Cuando nosotros estamos estimando proporciones, realmente estamos calculando la probabilidad del suceso. Ahí vemos una clasificación de los resultados de una medición y pues tenemos una muestra de 1000 personas con los diferentes resultados, normal, osteopenia, osteoporosis. ¿Cuál sería entonces la probabilidad de osteoporosis? La probabilidad en esa tabla. 1/3. No, ahí está el dato, pero en probabilidad. 6.4. 0.064, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí está expresado en porcentaje, o sea, está multiplicándolo por 100. La probabilidad es la simple relación, ¿sí? Entonces, a ver, escribo en el chat. En la simple relación, la probabilidad de osteoporosis sería igual a 64 dividido en 1000, ¿no? ¿Sí? ¿Me entienden? Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces, en el concepto frecuentista, debo realizar la medición o la observación para poder estimar la probabilidad. Si yo quisiera saber la probabilidad de mujeres en el grupo que está ahorita reunido aquí en la clase, tendría que contar cuántas mujeres hay y cuántos estudiantes hay en total para poder estimar esa probabilidad o esa proporción, ¿no? En este caso. Bueno,
La subjetiva ya dijimos que es el grado de certeza que se posee sobre algún suceso, ¿no? Es personal, o sea, aquí vale la experiencia, ¿no? La experiencia. Eso quiere decir que debemos recurrir a datos históricos para poder estimar el comportamiento, ¿sí? Tiene que haber un antecedente. ¿Vale? Entonces, en ambos tipos de definiciones aparece el concepto de suceso. ¿Sí? Vamos a ver. Cuando se realiza un experimento aleatorio, diversos resultados son posibles y el conjunto de todos los resultados posibles, ya dijimos, se llama espacio muestral. Bueno, ¿qué valor tiene ese espacio muestral en la figura? En número. 9. 9, listo. Entonces se va a llamar suceso a un subconjunto de esos resultados. ¿Sí? Suceso contrario o complementario vendría denotado por la letra A'. A sería el suceso y A' sería el complemento, ¿sí? Que está formado por los elementos que no están en A. Ahí vemos la figura donde A tiene 3 elementos y A complemento, pues los otros 6. Vamos a llamar suceso unión con la expresión A y B, o A unido B, ¿sí? Realmente es A unido B, unión, al formado por los resultados de los que están tanto en A como en B, ¿no? Ahí vemos el ejemplo. ¿Cuál sería el resultado de A unido B en esa figura? 2. 2. Dos que están en ambos, ¿no? Listo. Ahí vemos el concepto de unión, ¿sí? ¿Segura? ¿O me dio la intersección? Ah, sí, leí la intersección, profe. Bueno, entonces el resultado de la unión vendría siendo, ¿cuántos casos? 6, ¿no? 6. 6. Ahí los vemos. 6. Listo. Y la intersección es lo que acaba de decir la compañera, ¿no? Los que están en ambos, ¿sí? Al tiempo. Ambos al tiempo. Entonces, por ejemplo, A puede ser adultos mayores y B puede ser afiliados al régimen subsidiado. Entonces, A y B vendría siendo los pacientes adultos mayores que están afiliados al régimen subsidiado. ¿Bien? Ambas condiciones al tiempo. Otro evento puede ser A igual a hipertensión, B igual a diabetes, y la intersección vendrían siendo los pacientes hipertensos y diabéticos, ¿sí? Que tienen ambas condiciones al tiempo. Bueno, entonces la probabilidad a cualquier función P que asigna a cada suceso A un valor numérico, vamos a decirlo P de A, ¿cierto? Verificando unos axiomas. El primero es que la probabilidad del espacio muestral va a ser igual a 1, ¿no? O al 100%. El segundo es que la probabilidad de un suceso va a oscilar entre 0 y 1. O sea, el resultado de la probabilidad nunca nos va a dar por debajo de 0 ni por encima de 1. ¿Cuál sería el resultado para la gráfica que está en la pantalla? La probabilidad de A. ¿Cuál sería el resultado? 0,33. Eso puede ser más o menos unos 3/9. 3/9. 3/9. Que eso se vuelve un tercio, ¿no? Listo. Bueno, este axioma lo que dice es que la probabilidad de la unión de dos eventos va a ser igual a la suma de las probabilidades de cada uno de los eventos siempre y cuando la intersección sea igual a 0 o sea un conjunto vacío. Es decir, estamos hablando de eventos mutuamente excluyentes, o sea, no comparten elementos. Ahí vemos en la gráfica, ¿no? A tiene 3 elementos, B tiene 2,
pero no comparten ninguno, ¿no? No comparten ninguno. En ese caso, la probabilidad de la unión sería la sumatoria de la probabilidad de A más la probabilidad de B. ¿Cuánto nos daría ese resultado? 5 novenos. 5 novenos. Listo. Muy bien. Bueno, hagamos estos ejercicios entonces. ¿Cuál es la probabilidad de A? 1/3. ¿Volvemos al tercio? ¿Sí? Bueno. ¿Cuál es la probabilidad de B? 5 novenos. Probabilidad de la unión entre A y B. Esos son 6 novenos. 2/3. Probabilidad de A intersectado B. 2 novenos. Probabilidad del complemento de A. Eso sería, no sé si 1 noveno o 2 novenos. ¿Qué dice el resto de compañeros? 6 novenos. El complemento de de A. A. Ah, ok. Uno menos lo que tiene A, ¿no? 1 menos lo que tiene A, ¿cierto? ¿Sí o no? No, porque hay 3 por fuera, ¿no? Bueno, 2/3. Listo. ¿Y el complemento de B? 6 novenos también. 3 novenos. ¿Será? 4 novenos. 4 novenos. Listo. Vámonos con este. Probabilidad de A. 1/3. 3 novenos, 1/3. Probabilidad de B, 2 novenos. Probabilidad de la unión. 5 novenos. Probabilidad de la intersección. 0%. Complemento de A. 4 novenos. 6 No, novenos. 6. Ok. Y complemento de B. 7 novenos. Ok, listo. Ahora este. Primera pregunta. ¿Cuál es la respuesta? 1/3. 1/3. Probabilidad de B. 2 novenos. 2 novenos. Unión. 1/3. Intersección. 2 novenos. Complemento. 6 novenos. 6 novenos. Ok. Y complemento de B. 7 novenos. Bueno, muy bien. Listo. Vámonos con la probabilidad condicionada. Entonces, la probabilidad condicionada se le va a llamar así, ¿sí? Y la expresión es probabilidad de A dado B, ¿sí? Probabilidad de A dado B. Ese slash se lee como dado B o si se sabe que ya ocurrió B, ¿sí? O sea, la probabilidad de que esto se dé si esto ya se dio, ¿sí? Ejemplo, la probabilidad de que gane Colombia si gana Paraguay, ¿sí? Bien, entonces esa expresión es igual a la probabilidad de la intersección entre los dos eventos sobre la probabilidad de la condición, ¿sí? Sobre la probabilidad de la condición. Bueno. Ahí vemos el ejercicio. Ahí tenemos la intersección, ¿sí? Y la probabilidad de B vendría siendo lo que está en azul, ¿no? O sea que esa respuesta se resolvería
Directamente, ¿cómo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Con la intersección? Eso sería 2 sobre 5. Directamente, ¿no? 2 sobre 5, ¿cierto? ¿Sí? A veces confunden o tratamos de confundir la probabilidad condicionada con la intersección, ¿no? Entonces, ojo con eso. Bien. En ambos se mide la intersección, pero con respecto al espacio muestral, ¿no? O con respecto a B. Bueno, aquí ya teníamos las respuestas. Díganme la respuesta del ejercicio de aquí abajo. Probabilidad de A dado B. Pues ahí no hay intercepción, profe. Ahí no hay Está intersección. condicionada, sí. No hay, aquí no habría intersección, ¿no? Miremos a ver cuál es la primera que nos sale. Aquí. 2/5, ¿no? Igual al ejercicio anterior. ¿Cuál sería la probabilidad de B dado A? 2/3. ¿Seguro? ¿Sí? 2/3. Bueno. Siguiente. Ya dijimos, ¿no? 0, ¿por qué? Porque no hay intersección. Entonces, 0 sobre cantidad es igual a 0. Y la segunda pregunta, igual, ¿no? 0. Listo. Y en este diagrama, ¿cuál sería entonces la respuesta? ¿Cero? Porque B pertenece a... 1 sería completo, ¿no? ¿Uno? ¿Sería qué? ¿2 de 2? Sí, 1. Ajá, 2 de 2. Y la probabilidad de B dado A. 2/3. 2/3. Bien. ¿Alguien tiene dudas sobre la probabilidad condicional? ¿Estamos claros entonces? Bueno, aquí vemos un ejemplo gráfico donde pues, el suceso nos dice la probabilidad de A es igual a 0.25, la probabilidad de B es igual a 0.10, la probabilidad de la intersección sería igual a 0.10, en ese caso, pues la probabilidad de A dado B es igual a 1, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, la probabilidad de A igual 0.25, la probabilidad de B igual a 0.10, pero la probabilidad de la intersección es 0.08. En ese caso, nos daría 0.8 la probabilidad de la condición, ¿no? A dado B. Aquí vemos otro ejemplo. ¿Cuál sería el resultado de la probabilidad condicional? $0.05. 0.005 dividido en 0.10, ¿no? 0.05. Bien, y aquí tenemos otro ejemplo donde no hay intersección, por ende la condicional nos daría 0. Bueno, aquí vemos algunas reglas. Entonces la probabilidad del complemento es igual a 1 menos la probabilidad del evento, la probabilidad de la unión, cuando los eventos son dependientes, ¿sí? Miren que aquí ya la unión incluye la intersección, o sea, se debe restar la intersección cuando los eventos son dependientes, ¿sí?
o no son excluyentes. Y en ese caso, la probabilidad de la intersección no sería la multiplicación de la probabilidad de A por la probabilidad de B, sino la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí nos cambia el concepto de unión e intersección cuando estamos hablando de eventos dependientes. ¿Sí? Dependientes. Bueno. Listo. Respóndanme esa pregunta. Profe, de pronto 0,032. ¿De dónde sale? Pues partí de que... No, me confundí con el anterior ejemplo de que eran hombres y mujeres. Aquí solo son hombres, ¿verdad? No, hay mujeres, sí. ahí no hay hombres. Sí, por eso. Entonces sería 0,064. Sí, es una probabilidad marginal, ¿no? Que sale de dividir 64 en 1000, ¿no? ¿Sí? Me están preguntando probabilidad de osteoporosis. 64 en 1000. ¿Vale? Y el complemento, ¿sí? O sea, la probabilidad de que esa mujer o de que la mujer no tenga osteoporosis sería 1 menos ese 0.064, ¿no? Que nos daría 0.936. ¿Vale? Entonces, este ejemplo es como para explicar lo de la probabilidad marginal en un cruce de variables y el complemento de esa probabilidad. Porque me pregunta cuántos decimales vamos a manejar. 3. Manejemos 3. Listo, profe, gracias. Bueno. Respóndame esa pregunta. Probabilidad de tener osteopenia u osteoporosis. Pues a lo que sale ahorita es 0,936, creo. No. Ahí están hablando de la unión de dos eventos, osteopenia y osteoporosis. Y los dos eventos son excluyentes, ¿no? ¿Por qué? Porque la mujer no puede clasificar en ambos resultados al tiempo. Entonces, ¿cuál es el resultado de esa probabilidad? Cuando los dos eventos son mutuamente excluyentes, se suman las dos probabilidades, ¿no? Sí, ya lo dijimos en los axiomas. ¿Vale? La probabilidad de osteopenia más la probabilidad de osteoporosis, ¿sí? Menos la probabilidad de la intersección. ¿Por qué? Ahí no aplicaría, ¿no? ¿Sí? Porque son excluyentes, sí. Porque son excluyentes, exactamente. Si hubiese intersección, entonces sí tendríamos que restarla. ¿Por qué? Porque al sumar las probabilidades de la una con la probabilidad de la otra, estamos contando dos veces a un mismo grupo. Bueno, díganme esta. Bueno, necesito que me participen porque después de que les deje el taller... Uy, profe, pero eso es mucho. no les- 0.76. ¿Cero qué? .76. ¿De dónde sale? Pues, no, pero de ahí se tendría que restar la intersección, ¿no? Espere. No se suma porque dice O. Bueno, puedo decir, ¿no? Sí, no, es una unión, pero tenemos que restar la intersección porque son dos eventos que no son excluyentes.
¿Se resta la intersección cuando no son excluyentes también? Exactamente. Ah, ok. A ver, verifiquemos entonces. Aquí tenemos la probabilidad de osteoporosis, ya sabemos que es 64 sobre 1000. La probabilidad de menopausia es 697 sobre 1000. ¿Sí? Aquí vemos los dos operadores. Y estos 58 los estamos contando dos veces, ¿no? Aquí en los 64 y aquí en los 697. Por eso tenemos que restarlos una vez. Menos 58 sobre 1000. Y eso nos daría 0,73. Así nos dio, ¿no? Inicialmente. Sí. Bueno, muy bien. Probabilidad de una mujer normal. Fácil. Es una probabilidad marginal. Una mujer normal sería 0,46, más o menos. 0,469, ¿no? Sí, claro. 0,469. Exacto. Bueno, las probabilidades que se estiman con los valores marginales de la tabla cruzada, pues se llaman así, probabilidades marginales. Y las probabilidades que se estiman con los valores que están dentro de la tabla se llaman probabilidades conjuntas, ¿no? Por lo general, esas probabilidades conjuntas son intersecciones, ¿no? Aquí tenemos normal y no menopausia, normal y sí menopausia, osteopenia y no menopausia, y así respectivamente. Esta sería otra forma de estimarlo, ¿no? ¿Sí? Haciendo uso del complemento, ¿no? ¿Sí? Entonces, la probabilidad de que una mujer tenga un estado normal, pues sería igual a 1 menos su complemento, que sería la unión entre osteopenia y osteoporosis, que son los otros dos eventos que hacen parte de esa variable. Listo, vámonos con este. Entonces aquí ya nos están dando una condición. Si sabemos que la persona, la mujer es menopáusica, ¿cuál es la probabilidad de que tenga osteoporosis? 0.058. Directa, ¿no? ¿Sí? 58 dividido en 1000, ¿no? Simplemente hacemos ese proceso. Sí ve que nos pasó lo del error que les mencionaba anteriormente, confundimos con la intersección, el resultado. Ah, sí, sí, sí. Entonces, miren que aquí lo que nos están diciendo, vea, ya sabemos que tienen menopausia, entonces usted mira en la tabla y ese es el denominador, ¿sí? Entonces, ¿cuáles tienen menopausia? Estas 697. Ese es el denominador de la fórmula. Y de esas 697, ¿cuántas tienen osteoporosis? 58. Y la operación nos quedaría directa, ¿no? 58 sobre 697 nos daría 0.098. Bueno, vámonos con esta. Probabilidad de menopausia y osteoporosis. Ahora sí, ¿no? Ahora sí como que es lo que estábamos diciendo anteriormente. La probabilidad de la intersección. ¿Sí? Entonces, esos dos ejercicios es para que ese error no vuelva a pasar, ¿sí? Cada vez que estimemos una probabilidad condicional. Ojo con eso. Bueno, aquí es el método largo, ¿no? ¿Sí? Haciendo la expresión completa, pero vemos que el resumen queda 58 sobre 1000 igual a 0.058. Bueno, si tiene osteoporosis, ¿cuál es la probabilidad de que sea menopáusica? Yo me imagino que estos ejercicios ustedes los están haciendo allá en sus casas, ¿sí? Porque la idea es que les deje otros y ustedes lo resuelvan, ¿no? De manera de taller. Sería 58 sobre 64, profe. Exacto, ahora la condición es osteoporosis, ¿no? Entonces, ajá, bueno, osteoporosis, ¿cuántas tiene osteoporosis? 64.
Esa es la condición, ese es el denominador, y de esas 58 tienen menopausia. ¿Bien? Perfecto. Probabilidad de menopausia y no osteoporosis. ¿Cuánto nos daría? $0,63. Bueno, ahí menopausia es 697 de 1000, ¿no? Y no osteoporosis, pues sería la sumatoria de normal y osteopenia, ¿no? Entonces, ahí yo creo que habría que hacer la sumatoria de esas dos, ¿sí? Que son las que no tienen osteoporosis, dentro de las menopáusicas, ¿sí o no? Sobre los 1000. Y ahí, pues el resultado nos daría 0.639. ¿Me entienden ese ejercicio? Sí, profe, que yo la hice fue al contrario, pues coloqué el total de la menopausia y le resté pues los 58 de la osteoporosis. Y ahí sí divido en 1000. Ok. Bueno. Aquí es, si no tiene osteoporosis, ahí se me fue un tiene de más. Si no tiene osteoporosis, ¿cuál es la probabilidad de no menopausia? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Si no tiene osteoporosis, ¿cuántas de las 1000 no tienen osteoporosis? 926. Ese sería el denominador, 826. ¿Sí? 826 no tienen osteoporosis. Y de esas, ¿cuántas no tienen menopausia? ¿303? No. De las que no tienen osteoporosis, no el total. Serían 297. 297, ¿no? ¿Sí? Mire, 297 dentro de las que no tienen osteoporosis. ¿Sí? Y eso nos daría 0.317. Bueno, independencia de sucesos. Dos sucesos son independientes si el que ocurra uno no añade información sobre el otro. Dicho de otra manera, la probabilidad de ocurrencia del primero no afecta la probabilidad de ocurrencia del segundo. ¿Sí? En ese caso serían dos eventos independientes. Entonces, A es independiente de B si la probabilidad de la condición va a ser igual a la probabilidad de A. O la probabilidad de la intersección es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, o sea, por la multiplicación de ambas probabilidades. Bueno, pregunta, ¿son independientes menopausia y osteoporosis? Ya sabemos que no, ¿verdad? Sabemos que no porque comparten unos resultados, ¿verdad? O sea, tienen 58 registros en común. Miremos entonces. La probabilidad de osteoporosis es 0.064. La probabilidad de osteoporosis dado menopausia es 0.098. ¿Sí? 58 de los 697. Ahora, la probabilidad de esa intersección, ¿sí? La probabilidad de esa condición es mayor, ¿cierto? Que la probabilidad marginal, ¿no? ¿Sí? La probabilidad marginal. Entonces, en ese caso, pues estaríamos comprobando que los dos eventos no son independientes. ¿Listo? O sea, por la forma como están los datos en la tabla, lo sabemos,
pero puede ser que nos den unos valores de probabilidades. La forma de justificarlo es haciendo el uso de la expresión que está acá, comprobándolo de estas dos formas. Si la probabilidad de la condición es igual a la probabilidad de A, o si la probabilidad de la intersección es igual a la multiplicación de las dos probabilidades. Bueno, yo creo que con esto tenemos por el día de hoy, ¿sí? Entonces yo voy a generar unos ejercicios de aplicación donde vemos pues, todos los conceptos de probabilidad, los axiomas, ya vimos la unión, la intersección, la condición, ¿sí? Eventos mutuamente excluyentes, eventos dependientes, y de acuerdo a eso, pues entonces los resultados, ¿sí? Nos van a cambiar. ¿Listo? Bueno. Vamos a dejar por hoy hasta ahí. ¿Vale? ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud adicional? No, profe. ¿Está claro el tema? ¿Lo van entendiendo fácil? Sí, señor. Ya que podría compartirnos las diapositivas, porfa, por Classroom. Sí, sí. Yo solo empezar a hacer más y más ejercicios. Exacto. Listo. Muy bien. Bueno, les Profe, agradezco una entonces. Dígame. ¿La clase de mañana será virtual o presencial? La clase de mañana yo pensaría que la dejamos práctica dejando ejercicios de todo esto, ¿sí? Ya ejercicios relacionados pues con problemas de salud para que ustedes le den respuesta, haciendo uso de los axiomas. Entonces dejamos un taller de desarrollo para entregar en el transcurso del horario de la clase, ¿vale? Bueno, profe, gracias. Bueno, con gusto. Pero, profe, perdón, o sea, ¿mañana tendríamos que ir a la facultad o sería por Google Classroom? Mañana les envío el taller y ustedes desarrollan la actividad desde donde estén y hacen el cargue en el horario de la clase. Listo, profe. Gracias, profe. Bueno, a ustedes, que ganemos. Feliz noche. Profe, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Pero, profe, 100% de probabilidad, profe. Eso, la fe intacta, ¿no? Ganamos, pero no clasificamos.